Amigos, un cordial saludo. Dios les bendiga a todos ustedes. Soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote hundista. Bienvenidos a este espacio de reflexión, de oración, a este espacio Maná y a este espacio del canal YouTube. Que Dios les bendiga a todos ustedes, que Dios sea nuestra alegría, nuestra fortaleza. Y vamos a comenzar esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Santo Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestra existencia, y le damos gracias al Espíritu de Dios por renovarnos, cambiarnos, transformarnos, hacernos nuevas criaturas. Señor Jesús, pedimos la fuerza poderosa de tu Espíritu, que nos renueve todos los días, que nos llene de alegría, que nos llene de felicidad, que nos llene de amor, que nos llene de paz y que seamos fortalecidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Óigame, cuando recibo mensajes de la gente, cuando la gente me escribe, cuando me hacen preguntas, yo creo que el mundo de hoy se está prestando para una confusión doctrinal impresionante, como tal vez no lo hemos tenido nunca en la historia, creo yo. Debido, pues primero, a esto indica un deseo de espiritualidad, un deseo de alcanzar cosas nuevas en la gente. La gente quiere alcanzar cosas nuevas, quiere encontrar espiritualidad, porque nos hemos dado cuenta que la espiritualidad, que las cosas del espíritu, que las cosas de oración no son un añadido a la existencia, sino que son fundamentales a la existencia. Ahí hay un valor, ahí hay una cosa buena, ahí hay una cosa importante, hay una cosa interesante. Pero además de eso, en el mundo de hoy, debido a la pandemia que hemos estado viviendo, al encerramiento, a las redes sociales, entonces la gente también ha comenzado a buscar todo lo que suene a espiritualidad. Y resulta que no todo lo que suene a espiritualidad es bien conducido. También hay muchas cosas erráticas y hay muchas cosas que confunden. Pero también resulta que yo soy católico y soy cristiano. Y yo quisiera que lo que yo medito, que lo que yo reflexiono, que lo que yo leo esté de acuerdo con la doctrina del Evangelio de Jesucristo y con la doctrina de la Iglesia. Porque o si no, el peligro hoy es esa mezcolanza, se mezcla todo, y todo tiene valor mientras se hable de espíritu. No, un momentico, no todo cuando se hable de espíritu tiene valor, porque también hay mucha confusión. Esta es una época también de mucha mentira, es una época, hay gente especializada en confundir. Y lo hacen porque les parece que es gracioso o lo hacen porque obedecen a una fuerza del mal o lo hacen porque tienen trastornos mentales. Entonces hay gente que hoy está buscando cómo confundir. Entonces ahí sí tendríamos nosotros que ser un poco más selectivos de lo que leemos, un poco más de criterio. Pregunte a su sacerdote, a un sacerdote que usted considere que es una persona que orienta bien. Pregunte: padre, ¿este libro me puede ayudar? O ¿dónde lo consiguió? Porque es que no todo lo que está por ahí y no todo lo que es gratis es tan bueno. Mi mamá decía: de eso tan bueno no dan gratis. De eso tan bueno no dan gratis. Pero uno de los temas que me parece que está presentando más confusión para la gente hoy en día es este. Según
Dicen algunos, Nostradamus y el profeta Dark o el grupo yo no sé qué, yo no sé qué. Según eso, el mundo está casi llegando a su final. El mundo está en las últimas. El mundo está para terminar. El mundo está que se acaba. El mundo está en las últimas. El mundo está para colgar los guayos, como diríamos popularmente. O sea, el mundo está para acabarse. El mundo está para terminarse. Y me parece que en esto nosotros sí debíamos preguntarnos, porque entonces se juntan que hay guerras, que hay confusión, que el fenómeno climático, que los virus, que el coronavirus, que el desorden sexual, que un montón de cosas que pareciera que el ser humano está como que ha perdido el sentido común, que muchas veces dicen es el menos común de los sentidos. Entonces se dice, el mundo se va a acabar, el mundo se va a terminar, el mundo va a terminar, el mundo va a llegar a su fin. Algunos dicen que son tan atrevidos que hasta le ponen fecha. Un amigo mío me mandó un link de una profecía ligada a Nostradamus, donde decía que era muy probable que fuera en junio, después lo postergaron para julio, y entonces que había que conseguir comida y que había que guardarse y que había que conseguir velas. Y aún lo peor de todo eso es que le están atribuyendo a la Virgen María en apariciones, en mensajes, aquí y allá, le están atribuyendo mensajes apocalípticos del fin del mundo, que la Virgen dice que hay que rezar el rosario. En eso el Papa Francisco ha sido tan claro y ha dicho, la Virgen María no es como una secretaria de Dios que está mandando mensajes a toda hora y que está mandando como pequeños tweets y que está mandando pequeños WhatsApp. No, no. En eso me perdonan, pero quiero decirles a ustedes, no nos dejemos confundir. No nos dejemos confundir. Hasta hay mucha gente que me dice a mí, Padre John Mario, ¿usted por qué no ha ido a Medjugorje? ¿Por qué no hace? Y yo, hasta que la iglesia desde el Vaticano no saque un comunicado que aprueba estas apariciones, yo no voy a ir. No voy a ir. Porque yo creo que tengo que cuidar mi fe, tengo que cuidar mi salud espiritual. Y yo no sé, puede ser que haya cosas muy buenas y hasta algunos cantos de ese lugar son muy bonitos, pero yo también tengo que cuidar y tengo que tengo que dejarme guiar. Y si la iglesia no me dice que algo es aprobado en ese sentido, lo pienso. Entonces ahorita le atribuyen a la Virgen María un montón de mensajes, que el fin del mundo está cerca, que hay que convertirse, que hay que rezar el rosario, que la gente está confundida, que cada vez es peor el mundo, que el mundo está horrible, que el fin del mundo se acerca, que por los abortos, que por los matrimonios de las parejas del mismo sexo y que ese es el fin. Hombre, por Dios, ¿por qué nosotros nos dejamos confundir? Y en este momento donde la gente está encerrada, y donde estamos viendo por televisión un montón de cosas, la gente está muy sensible a este tema y la gente está pegándose de cualquier cosa. Y les voy a decir, hay gente que va a terminar mal de su cabeza, hay gente que va a terminar mal de su vida espiritual. La pregunta es esta, ¿está para acabarse el mundo? El mundo se va a acabar como lo conocemos, habrá una destrucción. Lo primero que yo tendría que decirles en eso es que el Papa Francisco, en la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, en sus primeros números dice que no a aquellos profetas de calamidades. El mensaje del Evangelio
el mensaje de la palabra del Señor es un mensaje de esperanza, es un mensaje que llena de esperanza. Entonces el Papa Francisco lo está diciendo tan claramente: no a aquellos profetas de calamidades, no a aquellos profetas que dicen que el mundo está que se acaba, no a aquellos profetas que está diciendo que el mundo está en sus últimas y que anuncian cosas malas y catástrofes y tsunamis y terremotos y enfermedades. Y no ha faltado, lo he escuchado, el que dice que el coronavirus no lo inventaron o unos animales o algunos en un laboratorio en China, sino que el coronavirus lo inventó Dios. Un día amaneció mal geniado, un día amaneció aburrido y un día amaneció harto del mundo y dijo: ¿qué me invento para castigar a estos? Y entonces se inventó un virus como el coronavirus. Y entonces ese Dios, que Dios tan perverso, que Dios tan malo, porque así sí nos va a corregir Dios Padre. Dios no castiga, pero sí corrige. Y el coronavirus es Dios corrigiendo a la humanidad. Vaya. Entonces Dios, para corregir a la humanidad, ha inventado un virus que ha matado más de 250,000 personas. Ese Dios es terrible, ese Dios es muy perverso, ese Dios es muy dañino, ese Dios no es el Dios cristiano. Entonces la pregunta, primero, a la pregunta de si el mundo se va a acabar, la respuesta primera es no a los profetas de calamidades. Lo segundo, cuida que lees, cuida en dónde pones el dedo, el clic en las redes sociales, cuida en dónde te metes, que lees. En estos días un amigo muy querido me dice: me acabo de encontrar este libro sobre los ángeles. Y yo le dije: ¿sobre los ángeles? ¿Y dónde salió? No, pues me lo mandaron gratis en internet. Cuidado, de eso tan bueno gratis no dan tanto. Entonces, que los ángeles vuelan, que dale la entrada a tu ángel, que cómo se llama tu ángel, que habla con tu ángel, que tu ángel... Y yo le dije: oye, ¿y eso tiene asidero con el evangelio? El evangelio habla de eso, ¿no? Entonces, si ese tipo de espiritualidad no está de acuerdo con el evangelio, entonces yo no la voy a aceptar. Yo no la voy a aceptar. Y en ese sentido sí tendríamos que decir que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, así como cuidamos nuestra vida material y tratamos de tener un equilibrio entre las grasas, los carbohidratos, los vegetales, las frutas. También hay que saber de dónde me estoy alimentando. También hay que saber de dónde estoy recibiendo doctrina. Y en tercer lugar, ¿se va a acabar el mundo o no? Pues Padre John Mario, díganos, ¿el mundo se va a acabar o no? Entonces, tendríamos que hablar un poquitico de lo que es la literatura apocalíptica en la Biblia. Y la literatura apocalíptica en la Biblia aparece en épocas muchas veces de dificultades económicas, de guerra, de persecución, pero esa literatura apocalíptica, como aparece en el libro de Daniel, como algunas expresiones en el mismo Evangelio y como el libro mismo del Apocalipsis, no son una anticipación del futuro, sino que es una lectura del presente desde la fe y una reinterpretación de la historia. Y en último término, lo que se quiere decir es que Dios es el dueño de la historia y que Dios es el que guía la historia y que Dios va conduciendo la historia y que Dios no nos quiere alejados de Él, sino que quiere que estemos con Él. Y que en último término muchos de los males provienen no como castigo de Dios, sino como consecuencia de haberlo sacado a Él de nuestra vida y haberle dicho no a Él en nuestra existencia. Entonces la pregunta es, ¿el mundo se va a acabar o no? ¿Qué significa fin del mundo en la Biblia? ¿Qué significa fin del mundo en la teología? En primer lugar, fin del mundo no es una cuestión cronológica.
La palabra cronología viene de la palabra griega cronos, tiempo, medida del tiempo. Nosotros hoy medimos el tiempo en segundos, en minutos, en horas, en días, en meses, en décadas. Y entonces algunas personas creen que el fin del mundo tiene que ver con la cronología. ¿Cuándo será el fin del mundo? Póngamele una fecha. Entonces se cree que el fin del mundo tiene que ver con una fecha. Entonces yo le voy a decir a usted que es el 25 de diciembre del año 2021 o lo que sea. Entonces creemos que el fin del mundo es la cesación de la historia como la conocemos, de la cronología, la cesación de la sucesión de acontecimientos que se dan en el espacio y en el tiempo, como nosotros los conocemos hoy. Los filósofos, especialmente Kant, decía que nosotros tenemos unas categorías espacio-tiempo que están en nosotros y que nosotros se las aplicamos a todo cuanto existe y en donde nos movemos. Entonces entendemos claramente, para mucha gente el fin del mundo tiene que ver la cesación del tiempo, que deje de ser el tiempo, como cuando uno se muere. Ese sí es el fin del mundo tuyo. Cuando tú y yo nos morimos, ese es el fin de tu mundo, de este mundo espacio-temporal. Y muchos están esperando un fin del mundo donde Cristo venga con 4 trompetas, porque así dice el libro del Apocalipsis, y lo vamos a ver de todas partes. Pues van a tener que ser unas trompetas demasiado grandes para que las veamos en todas partes, y va a ser un picó tan grande que lo vamos a poder oír en todas partes. Y entonces, perdónenme, pero esa es una mala interpretación del fin del mundo. Es una mala interpretación. El fin del mundo no tiene que ver con la cesación de los acontecimientos en las dimensiones espaciotemporales que ustedes y yo tenemos y en las cuales nos movemos y somos. El fin del mundo en la Biblia, el fin del mundo en el pensamiento bíblico, tiene que ver con el sentido de las cosas, con la plenitud de las cosas. No es un sentido cronológico, sino que es un sentido existencial. No es un sentido de cuándo y cómo, sino que es un sentido de qué y para qué. Entonces, nosotros estamos muy preocupados cuándo, qué mes, qué día, qué hora y cómo va a ser y se va a ver así, y la danza del sol y una cosa, aquí la otra. Y resulta que la Biblia no tiene esa categoría. El pensamiento bíblico se pregunta es, ¿qué es el fin del mundo? ¿Y qué y para qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Y entonces aquí, mis hermanos, sí quisiera decirles a ustedes que el fin del mundo tiene que ver con el sentido existencial de la vida y con el sentido existencial de cada uno de nosotros. Es decir, digámoslo claramente, el fin del mundo llegó con la persona de Jesucristo. Desde que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, desde que se encarnó, pero de una manera especial, desde que padeció, murió y resucitó, vivimos en el fin del mundo. A ver, padre John Mario Montoya, explíqueme pues eso, ¿qué significa? Que desde que Jesucristo se hizo presente en esta historia, y desde que Jesucristo nació, predicó, oró, sanó los enfermos, desde que Jesucristo cargó la cruz, padeció, murió y al tercer día resucitó, el fin del mundo ya se dio. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros la humanidad ha alcanzado su plenitud existencial, su plenitud de sentido. Y nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el sentido particular en ese sentido total de Jesucristo que padece, que muere y que resucita. Por lo tanto, amigos míos,
El fin del mundo, ¿qué? Ya se dio. El mundo ya llegó a su plenitud. ¿Cuándo ocurrirá eso? El cristianismo no se pregunta por la hora, aunque cuando yo, óigame lo que les voy a decir, cuando yo le doy a mi vida un sentido en Jesucristo, ya ha llegado el fin del mundo para mí. Cuando yo me voy abriendo a la dimensión de la eternidad, cuando yo me voy abriendo al señorío de Jesucristo en mi vida, ya llegó el fin del mundo para mí. Pero ¿cómo así, Padre? Sí, ya tú estás viviendo la plenitud de Jesucristo en tu vida, la plenitud de Cristo en tu existencia. Ya tú sabes para qué estás aquí. Ya tú sabes para qué te pusieron aquí y tú ya sabes cuál es la finalidad de tu vida. ¿Y cuál es la finalidad de tu vida? Bueno, tampoco se lo voy a decir todo en un solo programa, pero ese es el fin del mundo. Entonces, ¿ya llegó el fin del mundo? Sí. ¿Y cuándo empezó el fin del mundo? Cuando Jesucristo estuvo aquí presente entre nosotros, pero de una manera especial cuando padeció, cuando murió y cuando resucitó. Llegamos al final del mundo. Cuando Él resucitó, llegamos al final de la historia. Al final de la historia. Es decir, llegó la historia a su plenitud. Es una cuestión existencial. Hemos llegado a la plenitud. Entonces, que el fin del mundo va a ser mañana, pasado mañana. No, el fin del mundo ocurrió hace 2000 años cuando Jesucristo resucitó. Allá ocurrió el fin del mundo. Allá ocurrió el fin del mundo, es decir, allá se encontró la plenitud. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Acercarnos a esa plenitud y apropiárnosla, vivirla plenamente en cada uno de nosotros. Y si tú y yo la vivimos plenamente, estamos viviendo el final de los tiempos, es decir, ya la historia ha alcanzado su culmen. Y lo que tenemos que hacer es estar leyendo desde Jesucristo la vida. No es ni un movimiento cíclico, porque la visión histórica de la Biblia no es el eterno retorno como nos enseñaba Nietzsche o como nos enseñaban algunos filósofos griegos. No, no es el eterno retorno. Es una línea ascendente hasta que nosotros llegamos a ser plenos en el momento en que nos encontremos con Él. Plenos en el momento en que cuando muramos se nos abra a lo definitivo. Padre, entonces el final del mundo que ya se dio, entonces nos trasladamos a la Biblia, porque nosotros no tenemos que creer en las profecías de Nostradamus, ni en las del señor Dark, ni en la del señor Tal. Eso para nosotros no significa nada, nada es nada. Entonces no nos confundamos. No nos dejemos confundir. Como una persona, una señora como de 65, 70 años, que un día me llamó a la emisora y me dijo, es que vinieron unos testigos de Jehová, y entonces el domingo en la mañana y me hicieron dudar de mi fe. Yo le dije, señora, usted con 65 años, en 5 minutos le cambian su fe. Usted sí tenía una fe pegada con saliva, con babas, decimos en ciertos lugares de Colombia. Usted lo que tenía era una fe pegada con saliva, con babas. En 5 minutos le cambiaron 65 años de fe. No. A ver, ubiquémonos pues para poder tener claridad sobre las cosas. Entonces, aprendamos a tener claridad, aprendamos a saber vivir las cosas y aprendamos a no dejarnos enredar tan fácilmente. Soy el padre John Mario Montoya, sacerdote eutista. Tengo un canal en YouTube que usted está viendo, Padre John Mario Montoya, y estoy en Facebook y en Instagram como Padre John Mario. Lo que pasa es que ese John lo escribo John. Así que en Facebook y en Instagram estoy como Padre John Mario. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.